Permítame leerle la porción que quisiera considerar en esta mañana en Efesios capítulo 5, verso 15 al 17. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. La palabra necio o insensato también puede sustituirse por la palabra tonto. Son sinónimos. Cuando nosotros pensamos en un tonto o un necio o un insensato, por lo general nosotros lo definimos como una persona que actúa de manera estúpida, irresponsable y sin inteligencia, ¿verdad? Vemos a alguien con una forma de actuar de esa manera y quizás le podemos decir, oye, qué tonto es. Qué necio es o necia es esa persona por esa forma en que actúa. Quizás nos viene a la memoria el payaso del circo que todo lo hace con tonterías para tratar de hacer reír a la gente. Ahora, las escrituras definen al tonto o definen al necio de una manera un poco diferente. No tiene tanto que ver con su comportamiento, aunque sí, por supuesto, hay comportamiento tonto y necio, pero tiene que ver primeramente con lo que hay en su corazón. Mira lo que dice el Salmo 14:1. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. ¿Lo ve ahí? O sea, la definición bíblica de un tonto o de un necio o de un insensato es que ha dicho en su corazón, Dios no es real, Dios no existe, no hay Dios. Y es ahí donde comienza la definición bíblica de un tonto. El tonto niega a Dios, es lo primero que vemos de él. Aprendemos la palabra. El tonto niega a Dios. El tonto es la persona que vive separada de Dios, ya sea, escúcheme, como un ateo teológico o un ateo práctico, o quizás ambas cosas, negando a Dios por sus acciones y sus palabras. ¿Qué quiere decir eso de un ateo teológico o un ateo práctico? No se preocupe, le explico ahorita. Hay gente que confiesan con su boca que son ateos y dicen, yo no creo en Dios, Dios no existe. Por supuesto, eso los lleva a vivir como tales, como ateos, ¿verdad? Pero confiesan con sus palabras que no creen en Dios. Tenemos ese tipo de personas y por eso podemos llamar que eso es un ateo teológico o intelectual. ¿Okay? Por el otro lado tenemos al ateo práctico. ¿Y quién es el ateo práctico? Eso es lo más que hay. Eso es lo más que hay. Está por todos lados. Son los que dicen, yo creo en Dios, pero viven una vida como si Dios no existiese. O sea, en su práctica son ateos. Confiesan creer, y los tenemos por todos lados, especialmente en nuestra cultura hispana. Tenemos, yo le he dicho a ustedes que uno de los problemas más grandes que tenemos en nuestra cultura es la religiosidad, ¿verdad? Tenemos religiosos que por todos lados. Nuestra gente hispana ha crecido, se ha criado con un entendimiento básico de Dios, pero sin un compromiso genuino de creerle a Él y de ser fiel a Él y de obedecerle. Hay una diferencia grande entre decir yo creo en Dios y decir yo le creo a Dios. ¿Ve? Así que el tonto es aquel que niega a Dios, ya sea con sus palabras o con sus acciones. Así que el tonto supremo es la persona que tiene pensamientos y patrones de vida que son totalmente contrarios a Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 1, versos 21 al 22. Ahí donde Pablo está presentando su juicio de condenación sobre todo el mundo, poniendo al hombre bajo condenación antes de él presentar las virtudes del evangelio y las bendiciones que tenemos a través de la gracia y la misericordia de Dios. Él primeramente pone a todo hombre bajo condenación.
Y el verso 21 y 22 dice de la siguiente manera, Romanos 1. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus racionamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, o se volvieron tontos, o insensatos, otra forma de decirlo. Conociendo a Dios, no le reconocieron, no le dieron gracias, no reconocieron a Dios por quien es Él y por lo que Él hace. ¿Y qué termina pasando con la persona que niega a Dios? Profesando ser sabio, se hace ¿qué? Tonto, se hace necio. Por esta razón, el hombre natural tiene las cosas más importantes en la vida exactamente invertidas. Lo bueno para él es malo, lo malo es bueno. La necedad es sabiduría, la sabiduría es necedad, porque no tiene prioridades y el conocimiento de Dios en sí mismo. Así que podemos decir que el tonto, número uno, estoy definiéndole la palabra tonto o necio de manera bíblica. Tonto o el necio es aquel que niega a Dios. Número dos, el tonto, el necio, se convierte entonces en su propio Dios. ¿Usted sabe que ningún hombre puede vivir sin un Dios de algún tipo? No es si nosotros adoramos o no, es a quién adoramos. Nosotros, todo hombre, sea creyente o no, va a doblar sus rodillas delante del altar de los ídolos de su corazón. Todo hombre tiene un Dios a quien adora. Ya sea adoramos al Dios creador de todas las cosas, o adoramos a la criatura, o nos adoramos a nosotros mismos. ¿Ok? Así que el tonto espiritual inevitablemente sustituye al Dios verdadero por un Dios falso. Una vez más, regresando hoy a Romanos capítulo 1, verso 21 al 23, ahora añadimos el verso 23. En el verso 22, Pablo dijo, profesando ser sabios, se volvieron necios. Y el verso 23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Ya lo ve? Negando a Dios, no reconociendo a Dios, su entendimiento se oscurece, profesan ahora ser sabios y se hacen más tontos que los tontos. Y mira con qué terminan: tomando ahora a la creación y poniéndola en el lugar del creador. Ahora le doblan rodillas delante de los dioses que ellos mismos se inventan. Yo siempre he dicho que para mí me ha sorprendido tanto. Es tan tonta, tan estúpida la idolatría. Especialmente la que tiene que ver con la de... porque nosotros tenemos... Toda persona tiene ídolos en su corazón con los cuales tiene que batallar. Pero especialmente los que son que van al campo, cortan un árbol, lo traen a la casa, lo tallan, le dan una forma y lo plantan delante de él y después le prenden vela. Y le ponen incienso al frente. Y le ponen ofrendas, frutas y vegetales y cosas, qué sé yo. ¿Qué estupidez tan grande? ¿Qué tontería tan grande? Orándole a un Dios que ellos mismos hicieron con sus propias manos. Que tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan. Tienen pies y no pueden caminar. Tienen oídos y no pueden oír. ¿Ve hasta dónde llega la necedad del hombre? Pero más allá de eso, hay otra idolatría que quizás no es tan evidente dentro del mundo. Y es que cuando el hombre termina negando a Dios, en su necedad, crea otro Dios para adorar. En este caso mucha gente cogen y adoran, como dije, criaturas, cosas que ellos hacen. Pero a veces la idolatría que menos... La que menos observamos o la que menos nos damos cuenta de ella es la adoración al yo. El hombre necio termina haciéndose a sí mismo su propio Dios. Ahora él es el dueño y señor. Él es su rey, Él es su señor, Él es la máxima autoridad. Él es el que decide lo bueno y lo malo. Qué necedad tan grande. Mira lo que dice Proverbios capítulo 12, verso 15. Proverbios 12, 15.
el camino del necio es recto a sus propios ojos. Déjame repetirlo. El camino del necio es recto a sus propios ojos. ¿Qué quiere decir eso? Que él es su propia autoridad. Él no ve nada malo con sí mismo. Y él es el que determina lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí? Así que el tonto, el necio, termina tomando el lugar de Dios y haciéndose él mismo el juez de su propia vida. ¿Sabe que la mayor parte de las personas que viven sin Cristo viven así? Yo no le doy cuenta a nadie, sin saber que algún día todos tendremos que presentarnos delante de Dios a rendir cuentas de todo lo que hemos pensado, de todo lo que hemos dicho, de todo lo que hemos hecho. ¿Okay? Así que el tonto niega a Dios. El dos, tonto se hace su propio Dios. Tercero, el tonto se burla del pecado. Cuando el necio se hace a sí mismo su propio Dios, cuando él se convierte en la autoridad máxima sobre su vida, naturalmente termina burlándose del pecado. Mira lo que dice Proverbios 14:9. Los necios se mofan del pecado. Los necios se mofan del pecado. El pecado es aquello que está en contra de Dios. Y como el necio no reconoce a Dios, tampoco reconoce el pecado. Entonces, este necio, espiritualmente autosuficiente según su propia opinión, establece sus propias reglas y justifica su propio comportamiento. Y al hacerlo se niega a reconocer que el pecado es malo y que tiene consecuencias tales. El necio eventualmente siempre cae ahí. Se burla del pecado. ¿Sabe que yo no sé si a usted le ha pasado en su trato con personas no creyentes, que la mayor parte de las personas no tienen problema con la idea de Dios, especialmente cuando nosotros, les dije a ustedes que en nuestra comunidad hispana tenemos mucha religión, ¿verdad? La mayor parte de las personas, mucha gente no tiene problema con la idea de Dios. No hay problema con eso. Diosito, le llaman. Papito Dios, ay papito Dios, concédeme la petición de este año. Y la gente tiene una idea que realmente el Dios que ellos tienen no es el Dios de la Biblia, es un Dios que ellos mismos han hecho imaginario en su mente. Pero la idea de Dios no es tan mala para mucha gente. La idea del pecado es lo que trae problemas para mucha gente. Cuando usted quiere compartir el evangelio con alguien que es un poco religioso, por ejemplo, usted comienza y dice Dios, y sí, yo creo en Dios. Y cuando usted comienza a hablarle del evangelio, que usted tiene para hablar del evangelio, usted tiene que primeramente hablar de la necesidad del evangelio. Y la necesidad del evangelio es que somos todos pecadores condenados a un infierno eterno y necesitamos a un Salvador que muera por nosotros para pagar esa deuda de pecado. Pero tenemos que empezar con la condenación. Y cuando usted comienza ahí, no vengas a contarme esas ideas. La gente se ofende. No le gusta. La idea del pecado al necio no le gusta porque no ve en sí mismo que hay nada malo. Actúa, habla, piensa, camina, anda, dice cosas, toma decisiones sin la consideración de Dios, sin querer honrar a Dios. Y nada de lo que él hace o dice lo ve como malo. Y cuando usted llegue y le comienza a introducir ideas en su mente de que el pecado es real y tiene consecuencias, prepárese para recibir el golpe de vuelta. El tonto se mofa del pecado. Número 4. El tonto a su vez ahora propaga su tontería, su insensatez, su necedad. El necio no puede evitar difundir su insensatez. Cuanto más esté convencido de la sabiduría, de que su locura es sabiduría, más intentará propagarla. Por lo que dice, por lo que hace, da testimonio continuo de la negación de Dios, de que se ha convertido en su propio Dios y de que se burla del pecado. Y no importa cuál sea su nivel intelectual, sus logros académicos, sus talentos, su riqueza o su reputación, la boca del hombre natural no puede hacer espiritualmente más que escupir locura y necedad. Proverbios 15:2, mira lo que dice. La lengua del sabio hace grato el conocimiento, pero la boca de los necios habla necedades. Eso es axiomático. Es como que autoevidente.
¿Qué va a poder enseñar? ¿Qué va a poder hacer? ¿Qué va a poder hablar? ¿Qué va a poder esparcir? ¿Qué va a poder compartir? Si no conoce a Dios y si la sabiduría de lo alto no está en su corazón, lo que sale por su boca no va a ser nada más y nada menos que necedades que no llevan a nada. ¿Verdad? Yo no sé si ustedes han encontrado en situaciones similares, en la cual te dice, esta conversación como que no está viendo por buen lugar. Que la persona no le cabe, no tiene de otra que simplemente esparcir constantemente lo que su corazón tiene. Y si hay oscuridad en su corazón, lo que sale por su boca es oscuridad. Si hay necedad en su corazón, lo que sale por su boca es necedad. Lo cual lleva al necio entonces a siempre estar aprendiendo, pero nunca llegando al conocimiento de la verdad. Siempre aprendiendo, pero mueren por falta del conocimiento. Yo quiero que usted piense por un segundo respecto a el mundo en que nosotros vivimos. Note cuánto avance nosotros hemos hecho. ¿Cuántos de ustedes llegaron esta mañana conduciendo un automóvil? Antes era caballo, ¿verdad? Ahora tenemos autos. Yo prefiero el auto. ¿Verdad? Si me van a escoger el caballo de vez en cuando para darme una montadita y correrlo ahí en un campo, pero prefiero el auto, ¿verdad? Especialmente estos días así lluviosos. Llego seco, llego sin frío, llego bien calientito, o en el verano con el aire acondicionado encendido, ¿verdad? El punto es este: nosotros hemos hecho una gran cantidad de avances. Usted note los últimos 200 años de historia de la humanidad. Cuánto conocimiento el hombre ha alcanzado, pero cuánto más se ha ido apartando de Dios. Cuántos avances tecnológicos, científicos, medicinales nosotros hacemos. Hemos logrado, pero a su vez cada día más apartándonos de Dios, cayendo más y más en la necedad, la insensatez del pecado. Y muchas veces el hombre, entre más inteligente se hace, más tonto se hace a la vez. No tengo problema con la ciencia, me encanta estudiar y me encanta aprender esas cosas. No estoy diciendo que es malo, no me malinterprete. Es más, teniendo un entendimiento apropiado de las cosas, yo debo disfrutar la ciencia, debo disfrutar todas estas materias de estudio porque revelan a Dios de una manera u otra. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en eso. ¿Quién instituyó que 2 más 2 es 4? Es un matemático ya que se inventó. No. Nosotros hemos descubierto las leyes que están en la naturaleza, pero no las instituimos. Dios instituyó tales cosas. Todas estas cosas que son fijas y permanentes, incambiables e inmutables en la naturaleza, son leyes que Dios las creó. Desde la matemática hasta la ciencia y la física, etcétera, etcétera. Todo instituido y creado por Dios. Entonces, si usted va a estudiar esas materias, tremendo. Está estudiando lo que Dios hizo y aprendiendo de Él. Pero el hombre necio, como niega a Dios, como no acepta la existencia de un ser divino que ha creado todas las cosas, se vuelve más y más inteligente cada día, pero a su misma vez más y más tontos. Porque la necedad proviene de confiar en el conocimiento puramente humano y excluir el conocimiento divino. La insensatez de los hombres aumenta con su conocimiento solo cuando aumenta su autosuficiencia. Quiere decir eso, que el ser humano, entre más aprende, más autosuficiente se cree. El ser humano, entre más alcanza, entre más descubre, entre más inventa, entre más cosas hace, más se enorgullece de sí mismo. Y menos reconocimiento le da a Dios. Entre más logra, más se enorgullece y menos gratitud hay en su corazón hacia Dios. Así que haciéndose grandemente inteligente, terminan siendo lamentablemente necios. Él acumula un vasto de conocimiento aparte de Dios, pero la comprensión espiritual y la sabiduría divina lo evitan y corren de él. Odia la verdad sobre el pecado, odia la verdad acerca de la salvación y por tal razón, aunque sean extremadamente inteligentes, son básicamente necios.
necios. Pues regresando al capítulo 14 del libro de los Salmos, capítulo 14, verso 1. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Ahora, al otro lado, el contraste con el sabio. Mira lo que dice Proverbios 1:7. No sé si ustedes se han dado cuenta que he citado mucho el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es un libro que está muy centrado en hacer contrastes constantes entre el sabio y el necio, o entre la sabiduría y la necedad. Leas el libro de Proverbios y se va a dar cuenta que hay muchas referencias a este tema. En el libro de Proverbios capítulo 1, verso 7, mira lo que dice. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. La sabiduría comienza con el temor del Señor, o sea, con reconocer su verdad y reconocer sus caminos, reconocer su autoridad, reconocer su gloria. El camino de la sabiduría y el camino de la vida es el camino de Dios. Y está ahí donde comienza. Por eso es que podemos tener gente más sabia que los científicos más intelectuales del mundo. Porque mientras que uno niega la existencia de Dios, el otro con fe en su corazón lo acepta y confía. Y es ahí donde hay realmente sabiduría divina. Aunque no sepa otra cosa. Aunque usted no sepa otra cosa en la vida. Y no estoy tampoco justificando la ignorancia de las materias. No, tampoco es bueno. Aprenda. Entre mejor aprenda, mejor para usted. Pero aunque usted no sepa ninguna otra cosa en su vida, pero usted sabe que Dios es real y su fe está puesta en Él y está caminando y confiando en Él, usted es sabio delante de los ojos de Dios. ¿Ok? El único poder entonces que puede vencer la insensatez y la necedad de un hombre y llevarlo a la sabiduría es la salvación. Dios tomando a la persona, salvándola y sacándola de su estado de necedad, la trae a Cristo y en Cristo somos hechos sabios. Así que pasar de la insensatez a la sabiduría es volvernos nosotros del yo a Dios, es negarnos a nosotros mismos y seguir el camino que Dios ha puesto delante de nosotros. Es aceptar la senda que Dios ha puesto para nosotros andar. Es andar de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a la palabra del Señor y de acuerdo a sus enseñanzas. ¿Okay? Las escrituras ahora juegan un papel muy central e importante en esto. Y ustedes lo saben. Yo creo que es algo que es un poco repetitivo. La palabra de Dios es la que logra en nosotros sacarnos de la necedad y llevarnos a la sabiduría divina. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3:15. Recordándole a Timoteo respecto a su herencia que él ha recibido como creyente. Le dice las siguientes palabras: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. En las escrituras entonces encontramos nosotros la llave para recibir esta sabiduría que nosotros necesitamos para ser hechos sabios en Dios. La sabiduría bíblica ahora, mientras que la necedad, la Biblia describe al tonto o al necio como aquel que no cree en Dios y que por tal razón vive como si Dios no existiera. Al otro lado, la sabiduría bíblica se centra en la convicción y en el comportamiento, reconociendo a Dios y obedeciendo a Dios. Convicción creyéndole a Él y comportamiento obedeciéndole a Él. Y cuando una persona es salvada, cuando una persona es librada de sus pecados y perdonada, y cuando recibe la vida que viene de parte de Cristo, esa persona es trasladada del reino de la necedad, del reino de la insensatez, al reino de la sabiduría en Cristo Jesús. Esa es otra forma de pintarlo. ¿Sabe que la palabra nos habla a nosotros que fuimos trasladados del reino de las tinieblas a la luz admirable en Cristo? Otra forma de verlo es que fuimos trasladados del reino de la necedad al reino de la sabiduría. ¿Okay? Ahora, siendo nosotros parte del reino de la sabiduría divina, siendo que hemos sido hechos sabios
en Cristo Jesús. Aquel que cree en Cristo, aquel que cree en Dios, aquel que fielmente le sirve, es un sabio. Quizá usted nunca había pensado en esa, ¿verdad? O sea que la Biblia le da muchas descripciones o nombres o títulos al creyente. Hijo de Dios, se llama santos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Nos da diferentes descripciones. Una de las formas que podemos describir a un creyente es un sabio. Porque hemos recibido la sabiduría de Dios. Y tenemos nosotros ahora la mente de Cristo. Siendo ahora que somos sabios en nuestra posición, Pablo aquí en esta mañana, y eso que dije, todo lo que vengo hasta ahora es la introducción. Pablo en esta mañana nos llama a nosotros a que andemos como sabios. Que de manera práctica ahora andemos sabiamente. No como tontos, no como necios, sino como sabios. Es la instrucción de Pablo para nosotros en esta mañana. En la semana pasada ya hemos visto el llamado de Pablo en este concepto de andar. Se recuerda que en el capítulo aquí 5, verso 1, él nos dice que seamos imitadores de Dios, que aprendamos a imitar a Dios, a copiar el patrón, a seguir los pasos que Él nos da. Y nos ha descrito ya una y otra vez cómo se hace eso. En el primer sermón vimos que Él nos llamó a que andemos en amor. Que andemos en amor. Verso 7, verso 1 al 7. Perdón. El próximo sermón después de ese, un repaso rápido de lo que hablamos las últimas semanas. El próximo sermón después de ese vimos cómo Pablo nos llamó a andar en la luz. No en las tinieblas, en la luz. Y ahora tenemos delante de nosotros el llamado del apóstol a que andemos en sabiduría, no en necedad. ¿Okay? Ahora yo quisiera romper los versos que tenemos por delante en 3 pedazos para poder extraer ciertos principios que tenemos aquí de cada uno de ellos. ¿Okay? En el verso número 15 primeramente. Este es el primer principio que quiero extraer de ahí, en el verso 15. El sabio cuida su forma de andar. El sabio cuida su forma de andar. Y si usted está escribiendo, subraya esa palabra cuida. Importante. Mira lo que dice el verso 15. Por tanto, tened cuidado cómo andéis. Tened cuidado. Hay 2 palabras griegas ahí que quiero examinar rapidito para poder hacer un punto. Tened cuidado, blepo, agribos. Esa palabra griega. No se preocupen, se las explico ahora qué quieren decir. Blepo quiere decir mirar, ver, observar, vigilar, prestar atención. Agribos quiere decir exactitud, precisión. Exactitud, cuidado. O sea, cuando unimos las 2 palabras juntos, lo que está queriendo decir es que tenemos que observar con mucha precisión, con mucho cuidado, prestar atención absoluta a cómo estamos andando. La idea aquí es la de mirar muy bien, prestar atención y estar alerta a nuestro caminar. ¿Por dónde vamos? Mirando y cuidando cada paso que vamos a tomar. Andamos por un camino peligroso, mis amados hermanos. No podemos andar como tontos porque nos resbalamos y nos caemos. Tenemos que velar muy bien por dónde estamos andando. Tenemos que cuidar muy bien el camino que llevamos. Cada paso que tomamos tenemos que medirlo con precisión, es la idea aquí. Así que el cristiano debe ser muy cuidadoso y sensato en cuanto a su comportamiento. La vida santa, escuche bien, requiere inteligencia, responsabilidad, prudencia y sensibilidad. Yo no puedo honrar a Dios si vivo una vida, y voy a usar una palabra bien puertorriqueña, al garete. No sé si ustedes, los otros hermanos de Centroamérica, quizás la han escuchado, pero en Puerto Rico usamos esa palabra para describir una persona que tiene una vida desordenada. Yo no puedo vivir de manera sabia si mi vida está en desorden. Si ando sin cuidado, si ando sin mirar por dónde estoy poniendo mis pasos.
El ser sabio requiere cuidarnos de cómo andamos. Por eso Pablo dice ahí, por tanto, tened cuidado cómo andéis. Mira, presta atención, calcula con precisión cada paso que has de dar. Esto requiere un gran esfuerzo de nuestra parte, de mirar con cuidado nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras palabras. Es un proceso de autoevaluación, mirando dentro de nosotros y mirando nuestro caminar y confrontándonos si es necesario a nosotros mismos para llevarnos a la obediencia. Esto no es fácil. Que requiere introspección, requiere nosotros observarnos y medirnos. Requiere que yo preste mucha atención a mí mismo y me confronte a mí mismo. Nadie, mire, ninguno de ustedes saben lo que hay en su corazón aparte de ustedes y Dios. Yo quizás puedo deducir algunas cosas basado en el comportamiento que yo veo, pues su comportamiento externo va a dictar mucho de lo que hay en su corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. A mí me gusta usarlo de una manera un poco más moderna. A mí me gusta decir, de la abundancia del corazón habla Facebook. Muchas veces nosotros pensamos que porque fue que lo puse en el celular no tiene tanta importancia como si yo se lo dijera cara a cara a una persona. Hello. Sí, el comportamiento suyo va a dictar mucho de lo que hay en su corazón, pero por lo general, yo realmente no sé lo que hay en el corazón. Eso usted lo sabe y Dios lo sabe. Entonces, el yo cuidarme en mi andar va a requerir el que yo esté constantemente autoanalizándome, mirando a mí mismo y viendo qué es lo que hay que corregir delante de Dios. Aceptando entonces con humildad que yo necesito corrección en alguna área en mi vida. Entonces tenemos que prestar mucha atención a la forma en que andamos. Cuando entonces caemos en pecado, cuando violamos la ley de Dios y sus mandamientos, ¿sabe qué? Es porque simplemente nos hemos descuidado o hemos dejado de prestar atención por donde vamos y hemos permitido que nuestros pasos se vayan a la deriva. ¿Ok? Cuando el creyente se encuentra en el camino en donde no debe estar, es porque descuidó su camino. No hay otra forma de pintarlo. O sea, si yo, Josué, ahora me encuentro desobedeciendo a Dios, no voy a ir a culpar a Dios ahora. Dios, o sea, que Dios mío, si tú no me... ¿Por qué no me alaste las orejas allá primero? No, si me encuentro donde no debo estar es porque yo mismo he dejado de cuidar mis pasos. Y mis pasos se fueron andando por donde no deberían. ¿Ve? Y entonces llego a un lugar en donde me encuentro quizás sufriendo alguna dificultad. Y cuando hago tal cosa, escuchen bien, cuando hago tal cosa, estoy actuando como insensato, no como un sabio. Escuche bien. Cuando yo descuido mi andar como creyente, cuando dejo de velar mis pasos y permito que se desvíen, estoy actuando como necio. No como sabios. Mira lo que dice Pablo ahí. Tened cuidado como andéis, no como insensatos, sino como sabios. Pero cuando dejo que mis pasos se desvíen, ¿cómo estoy actuando? Como un necio, como un tonto. ¿Ok? Déjeme darle dos cosas de las cuales yo creo que nosotros podemos fácilmente hacernos tontos, hacernos necios. La primera, y quizás podría hacer una lista mucho más larga, pero por cuestión de tiempo, pues, quiero solamente mencionar dos cosas. Cuando nosotros dejamos de creerle a Dios, nos hacemos tontos. Nos hacemos tontos cuando dejamos de creerle a Dios. Muchas veces podemos dudar su palabra, cuestionar si es realmente necesario creer todo lo que ella dice. Y podemos caer hasta en el error
de filtrar la Biblia a través de nuestras preferencias personales, terminando ignorando cosas que quizás no nos agradan tanto. Puedo llegar a caer en el error de yo desconfiar en la palabra de Dios. Sabiendo que el mandato está ahí presente, muchas veces comenzamos a filtrar los mandatos. Este sí, este no. Este sí, este no. Este está bueno, este me gusta. Este no me gusta tanto. Déjame ponerlo por un lado. Eso es no creerle a Dios. Eso es desconfiar de Dios. Tenemos que admitir que Dios es más sabio que nosotros. Seríamos realmente tontos nosotros si cuestionamos su sabiduría infinita. O sea, cuando nosotros dejamos de creerle a Dios y de confiar en su palabra, lo que estamos diciéndole a Dios es: yo sé mejor que tú. Yo sé mejor que tú. Señor, que tú no entiendes. Tú no comprendes, Señor. Si tú entendieras mi situación, quizás no me darías ese mandato. Y comenzamos a decirle a Dios: yo tengo más sabiduría que tú. ¿Sabe cuál es? Eso trae uno problemas grandísimos, gravísimos. ¿Podemos nosotros acaso como criatura decirle al Creador, instruirlo a Él? El hombre, mire, ¿sabe qué? El hombre ha pasado toda su vida, ese es el problema del hombre, siempre desde el inicio. Ha pasado toda su vida constantemente tratando de instruir a Dios, tratando de decirle a Dios: no, yo sé más que tú. ¿Esto no fue lo que pasó en el Génesis? No comas de esa fruta, porque el desierto digo que el día que comieres, morirás. Y Eva la vio y dijo: se ve linda. Dios no sabe lo que está diciendo. Ese Dios no sabe lo que dice. Déjame coger. Tomó el fruto y lo comió, cuestionando una vez más la instrucción divina. Profesando ser sabio, se hicieron tontos. Fue el caso de Adán y Eva. Creyendo que sabían más que Dios, terminaron cayendo en la necedad y la insensatez. Así que nos hacemos tontos o necios cuando dejamos de creerle a Dios, Y eso nos lleva al segundo punto, que están entreconectados, dicho sea de paso. Nos hacemos tontos cuando somos desobedientes. Si sabemos el mandato divino y entendemos las consecuencias del mismo y aún decidimos continuar en él, en el pecado, desobedeciendo el mandato, entonces estamos actuando como insensatos. Imagínense lo siguiente: imagínense un niño que conoce las reglas del hogar. Papá le ha dicho: esto se hace, esto no se hace, esto se hace, esto no se hace, esto se hace, esto no se hace. Papá se fue de la casa por un rato y cuando regresa descubre al niño haciendo lo que papá le dijo: no hagas. O sea, aquí esta casa no se hace. ¿Cómo se ve el niño? O el joven. Como un tonto, desobediente y como necio. Y pero si yo te lo dije, ¿por qué? ¿No se le pone la cara roja? A mí me pasa con los míos. Yo tengo 2. Y cuando los corrijo: pero si tú sabes que tú no estás supuesto a hacer eso, ¿por qué lo hiciste? No sé. Es la respuesta inmediata. Me baja la carita, rojo a las orejas, rojo a los cachetes. No sé. Se ve como un necio, sabiendo el mandato y adrede yendo en contra de él, siendo desobediente, termina haciéndose un necio. ¿Okay? Así que el punto número 1 es: el sabio cuida su forma de andar, vela sus pasos y se asegura que esté andando como sabio, no como necio. ¿Ok? Próximo. Verso 16. El sabio tiene sus prioridades en su lugar. Mira lo que dice el verso 16. Y yo sé que usted va a decirme: pastor, pero yo no veo la palabra prioridad ahí. Permítame que le explico. Verso 16 dice: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Miren, entiendan lo siguiente: que cada uno de nosotros tiene asignada una determinada cantidad de tiempo aquí en la tierra.
Dios nos ha dado a nosotros un tiempo específico para vivir. Nos ha dado un tiempo específico para que nos desarrollemos y para que vivamos aquí. No vamos a estar aquí de manera eterna, no vamos a estar aquí de manera permanente. Tenemos un tiempo. Dios a alguna persona le da más, a otra persona le da menos. De acuerdo a su voluntad, Él establece el tiempo que estaremos peregrinando aquí en la tierra. Pablo aquí nos exhorta a usar este tiempo tanto como nos sea posible para el adelanto de los propósitos de Cristo en este mundo. La idea aquí es la de utilizar bien y hasta el máximo cada oportunidad que uno tiene para hacer el bien y para servir al Señor. La idea aquí es, mira cómo dice Pablo, aprovechar bien el tiempo que Dios te ha dado aquí en la tierra, es lo que quiere decir. Aprovechando el momento oportuno, podría traducirse también. Da a entender que el cristiano sabio aprovecha el momento preciso para sacar el mejor provecho posible de cada oportunidad que se le presenta. Pablo nos ruega que aprovechemos al máximo nuestro tiempo inmediatamente después que nos pide que caminemos sabia y no estúpidamente. ¿Okay? Fuera entonces de la desobediencia deliberada a la palabra de Dios, lo más espiritualmente tonto que un cristiano puede hacer es perder el tiempo y las oportunidades dadas por Dios, desperdiciar su vida en cosas triviales y en el servicio poco entusiasta al Señor. ¿Okay? Ahora usted pregunta, pastor, pero usted dijo que el punto que usted quería hacer es que el sabio tiene sus prioridades en su lugar. Y la pregunta, por supuesto, está, ¿cómo es que aprovechar bien el tiempo se relaciona a tener las prioridades en el lugar? Yo creo que una de las razones, o quizás la razón principal por la cual no usamos bien el tiempo que Dios nos da, es porque tenemos otras prioridades que no son las que Él quiere para nosotros. Cuando mis prioridades están invertidas, voy a desperdiciar el tiempo que Dios me da. ¿Okay? Si tengo que aprender a poner mis prioridades en su lugar. Dios nos puso, iglesia, Dios nos puso en la tierra con una misión específica. Dios nos puso aquí en la tierra para que le seamos a Él obedientes, para que glorifiquemos su nombre, para que seamos luz en medio de las tinieblas, para que nosotros seamos los portavoces y embajadores del Evangelio. Pero muchas veces nuestras prioridades están tan mezcladas y tan alteradas que cuando se presentan las oportunidades para el servicio a Dios, no lo hacemos porque estamos concentrados en otras cosas. Otra cosa más importante, mis prioridades son distintas. Los deseos de mi corazón no son lo que Dios quiere para mí. Y terminamos entonces no pudiendo aprovechar bien el tiempo porque nuestras prioridades están trastornadas. Meditemos en lo siguiente. Cuando nosotros lleguemos al final de nuestra vida, cuando lleguemos al momento en que el último suspiro hemos de tomar, podemos decir como dijo Pablo en 2 Timoteo 4:7. Él dijo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Aprovechar bien el tiempo es nosotros asegurarnos que cuando lleguemos al final de nuestra vida y nuestro tiempo aquí en la tierra haya acabado, yo pueda mirar hacia atrás y decir como Pablo dijo, he peleado la buena batalla. He hecho lo que Dios me mandó a hacer. Jonathan Edwards, uno de los grandes predicadores del siglo XVIII, escribió una lista de resoluciones, 70 de ellas. Voy a traérselas un día, a entregárselas en un documento para que los tengan. Resoluciones que él aceptó en su vida vivirlas y cumplirlas. Hubo dos de las 70, hubo dos de ellas que me llamaron la atención. La número 5 y la número 17. La número 5 dice, resuelvo nunca perder ni un momento de tiempo, sino aprovecharlo en la forma que más redituable que sea posible, o la forma más provechosa posible. No perder, resuelvo nunca perder ni un momento de tiempo. La número 17 dice, tomo la resolución que viviré de tal manera que hubiera deseado hacerlo cuando me muera.
La repito, tomo la resolución que viviré de tal forma que hubiera deseado hacerlo cuando me muera. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando dice, yo me resuelvo, que cuando yo llegue al lecho de mi muerte, no tenga nada de qué quejarme. Es lo que quiere decir. Cuando llegue al final de mi vida, que yo no mire hacia atrás y diga, ay, si pudiera volver a empezar. Vi una canción popular en la época de los 80, 90, que decía así mismo, quiero volver a empezar, amanecer de nuevo. Algo así decía la canción, no recuerdo quién era el cantante. Ay, ¿cuántos nosotros? Una vida entera. Ay, si me dieran la oportunidad de volver a empezar. ¿Cuántas cosas distintas yo haría? ¿Cuántas cosas diferentes yo haría? Pues no, mi amado hermano. Hoy es el día preciso para poner mis prioridades en el lugar, para honrar a Dios con mi vida, para aprovechar bien el tiempo, para que cuando llegue el día final yo pueda mirar hacia atrás y decir, he peleado la batalla. No tengo queja de lo que he hecho. Por su gracia hasta aquí he andado y he llegado. Ahora Pablo nos da la motivación para que nosotros aprendamos a usar bien el tiempo. Una buena motivación para usar bien el tiempo es, y poner estas prioridades en su lugar, es que entendamos que los días son malos. Los días son malos. Mira lo que dice ahí el verso 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Debido a que los días son malos, nuestras oportunidades para hacer el bien libremente son a menudo limitadas. Y cuando tenemos la oportunidad de hacer algo por amor de su nombre y para su gloria, debemos hacerlo con todo lo que tenemos. ¿Cómo debe romperse el corazón de Dios? Piensen conmigo. Cuando Él ve a sus hijos ignorar o quizás aprovechar a medias las oportunidades que Él les envía para que ellos obren justamente. Cada momento de cada día debe estar lleno, mi amado hermano, de cosas buenas, de cosas justas, de cosas rectas, de cosas que glorifican a Dios. Debemos aprender a vivir de tal manera que ya sea que comamos o sea que bebamos, que lo hagamos para la gloria de nuestro Dios. Miren, esa frase ahí, porque los días son malos. La intención de escribirlo es lo siguiente. Piense en cuánto pecado hay alrededor nuestro. Cuánta maldad existe. Y por causa del pecado, las oportunidades para nosotros muchas veces glorificar a Dios se hacen más y más escasas y son cada día más y más difíciles. Con más motivación, entonces debo yo aprovechar bien el tiempo para que cuando las oportunidades se presenten para yo honrar a Dios con mi vida, lo pueda hacer y no desperdiciar cada una de esas oportunidades. ¿Okay? ¿Sabe qué? Una de las formas en que mucha gente se engañan a sí mismos, y esto yo lo he escuchado de muchas personas, es pensando que todavía tienen tiempo para hacer lo que tienen que hacer. Todavía tengo tiempo. Yo recuerdo, yo viví en Puerto Rico, un primo de mi papá, siempre se le predicó el evangelio. Bueno, muchos de los primos de papá, ningunos eran creyentes. Yo recuerdo uno específicamente que siempre decía, no, yo sé. Cada vez que se le quería hablar, yo sé, yo conozco. Es que todavía no estoy listo para eso. Todavía no. Quizás mañana. Qué cosa tan tonta. Mientras tanto, la vida se le va entre las manos como el agua. Se le desborona su vida cada día. Oh, no tengo tiempo. No me ha llegado el día. ¿Y sabe qué? Esa forma de pensar muchas veces aún se filtra en nuestras vidas como creyentes. Sé lo que Dios quiere de mí. Sé lo que Dios espera. Sé lo que Dios demanda. Sé lo que Dios me está diciendo que haga. Pero me busco la excusa. Digo, ay, mañana es otro día. Hoy no. Mañana sí. Mañana llega. Y miramos una vez más el mandato y decimos, ay,
Hoy no, mañana sí. Y pasa un año, y pasan 2 años, y pasan 3 años, y no lidiamos con la situación porque estamos, una vez más, desperdiciando el tiempo. Se nos va como el agua entre las manos la vida y no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. El sabio sabe aprovechar bien los días que tiene y tiene urgencia en hacer las cosas. ¿Sabe qué? Déjame plantártelo de esta manera. Y me muevo al último punto y cierro. Vive hoy como si fuera tu último día aquí en la tierra. ¿Ok? Vive hoy como si supieras que Dios viene mañana. ¿Ok? La realidad. Toma decisiones hoy como si supieras que mañana vas a estar cara a cara delante de Dios. Habla hoy como si supieras que mañana vas a tener que rendir cuenta de todas tus palabras delante del trono blanco. Piensa hoy como si supieras que mañana delante de Dios te va a abrir los pensamientos. Actúa hoy como si supieras que mañana vas a tener que rendir cuenta delante de Dios de todas tus acciones. Es lo que quiere decir Pablo. Aprovecha el tiempo, pon tus prioridades en su lugar. Actúa, hoy es el día de actuar, hoy es el día de hacer, hoy es el día de tomar la decisión, hoy es el día de buscar ser obediente, hoy es el día de perdonar o de pedir perdón, hoy es el día de amar, hoy es el día de tener misericordia, hoy es el día de buscar arrancar de tu corazón esa raíz de amargura, hoy es el día de tú aprender a controlar el enojo, hoy es el día de tú aprender a controlar deseos pecaminosos de tu corazón, hoy es el día de tú actuar. Aprovecha el tiempo que Dios te ha dado porque es corto. ¿Ok? Y el último punto. El sabio conoce la voluntad de Dios. El sabio conoce la voluntad de Dios. Verso 17. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. El cristiano sensato aprenderá qué es lo que quiere que Dios haga y va a aprender qué es lo que le agrada a Dios. Y va a procurar con deseo profundo en su corazón hacerlo. Va a hacer un esfuerzo diligente en su vida de entender la voluntad de Dios, de conocerla y de hacerla. Así que el sabio conocerá y hará la voluntad de Dios para andar como Dios quiere que ande y hacer lo que a Él le agrada. ¿Ok? Ahora, nosotros sabemos que la voluntad básica de Dios se encuentra, por supuesto, en las Escrituras. Sabemos eso. Las Escrituras es el lugar donde nosotros encontramos las pautas perfectas y suficientes para nuestra vida, para vivir una vida santa, para hacer lo que a Dios le agrada. Claramente sabemos tal cosa. Pero Pablo aquí va un poquito más allá y cuando dice que conozcamos la voluntad o que entendamos la voluntad de Dios, sí podemos decir que a un primer plano tiene que ver con yo conocer su palabra. Pero es más allá de eso. Él quiere que nosotros entendamos de manera específica cuál es la voluntad de Dios individual para mi vida. ¿Okay? No todas las decisiones que yo voy a tomar están deletreadas en la Escritura en blanco y negro. Los planes, las direcciones para cada creyente no se encuentran en la Escritura, sino que tenemos principios generales que debemos entenderlos. Dice, ni la voluntad de Dios es en nosotros aprender ahora a buscar cómo agradar a Dios en cada una de las decisiones y aspectos en mi vida. ¿Okay? Es yo como creyente aprender a tomar decisiones sabias. Entender la voluntad de Dios en este caso es yo filtrar mis pensamientos y mis acciones a través de la palabra y llegar a un nivel de comprensión de saber si estoy agradando a Dios, si estoy haciendo su voluntad en mi vida. Claro, la voluntad de Dios para nuestra vida es nuestra santificación. Nosotros entendemos tal cosa. Y sabemos que la palabra de Dios es lo que nos santifica, es la revelación de Dios, es la verdad. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad, dijo el Señor Jesucristo.
Así que nosotros tenemos que primeramente, para poder entender la voluntad de Dios, necesitamos conocer la palabra de Dios. ¿Entendemos eso? Pero aquí Pablo quiere que vayamos más allá de eso y incluye ahora, debo decir, en nosotros buscar en oración, pidiendo a Dios sabiduría para yo entender ahora su voluntad en los aspectos individuales y personales de mi vida. ¿Ok? Buscando sabiduría de parte de Dios para ver si mis decisiones, si mis acciones van de acuerdo a su voluntad y si traen gloria y honra a su nombre. Todos nosotros tomamos decisiones diariamente. ¿Qué estudio? ¿Dónde trabajo? ¿Qué me como? ¿Cómo me visto? ¿Dónde vivo? ¿Con quién me caso? Etcétera, etcétera. Todos nosotros tomamos decisiones cada día. Trabajo aquí o trabajo allá. Y todas esas decisiones nosotros debemos aprender en oración, a través de la palabra por supuesto, pero en oración buscando sabiduría de lo alto para asegurarme que estoy honrando a Dios en mi vida, cumpliendo su voluntad para mí. Lo cual me lleva a lo próximo. Tenemos que aprender a someternos al Espíritu Santo, a la guianza de su Santo Espíritu, que es el que nos guía a la voluntad de Dios. En el próximo mensaje vamos a hablar de eso. Tenemos que andar en el Espíritu, es lo que viene después de esto. Tengo que aprender entonces, para yo entender la voluntad de Dios, conocer su palabra, tengo que orar al Señor pidiendo sabiduría, tengo que aprender a someterme al Espíritu Santo, que Él me guíe. Y lo último que debo mencionar, debo aprender a humillar mi ego y someter mis deseos a Dios. Pero muchas veces el hacer la voluntad, entender y hacer la voluntad de Dios va a requerir negar mi voluntad propia. Va a requerir el yo decir, ¿sabe qué? Yo quiero amarillo, pero Dios me dijo azul, así que azul se va. ¿Entienden lo que quiero decir, verdad? Yo deseo una cosa, pero es opuesta a la voluntad de Dios. Tengo que entonces negar. Ahí donde viene lo que Cristo dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. ¿Qué negarse a sí mismo? Si no es poner a un lado mi voluntad para yo aceptar y recibir la voluntad de Dios. No es otra cosa. Así que debo aprender a humillar mi ego y someter mis deseos a Dios para que su voluntad sea hecha en mi vida y no la voluntad de mi propio corazón. ¿Ok? Bueno, con eso concluimos. Si vamos a ser sabios para Dios, tenemos que aprender nosotros, mis amados hermanos, a cuidar nuestra manera de andar. Tenemos que aprender a poner nuestras prioridades en el lugar donde deben estar y aprovechar bien nuestro tiempo. Tenemos que aprender a buscar, entender y cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Si hacemos tales cosas, entonces seremos sabios y no necios. Y recibiremos entonces la alabanza de parte de nuestro Padre, quien nos dirá, bien hecho. Amén. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu palabra en esta mañana que hemos recibido instrucción, Padre Santo, tuya. Gracias porque tu palabra ha sido clara para nuestras vidas. Hemos escuchado tu palabra, hemos recibido la instrucción, hemos recibido, oh Padre Santo, tu mandato. Gracias porque en esta mañana nos has confrontado, nos has corregido y nos has confortado aún también, oh Dios. Tu palabra tiene ese efecto de consuelo tan hermoso sobre nuestras vidas, Dios, y por eso estamos agradecidos. Ayúdanos, Dios, a que aprendamos a ser sabios, a que andemos como sabios, a que actuemos como sabios, a que hablemos y pensemos como sabios, no como necios. Que te honremos con nuestras vidas, que andemos de acuerdo a tu voluntad, que cuidemos nuestros pasos, que aprendamos a poner las prioridades en su lugar para que podamos aprovechar bien el tiempo que tú nos has dado, Dios. Ayúdanos, Señor, y enséñanos a través de tu Espíritu a hacer cada una de estas cosas. Por tu amado Hijo Jesús oramos. Amén y amén.